y vamos a continuar. Confírmeme si me ven la pantalla, de nuevo. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Me ven la pantalla? Perfecto. Ya, entonces, como les decía, estos modelos se describen de esta forma, ¿ya? Lo más importante son los primeros tres, ¿ya? Que es el modo en que llegan los clientes, es decir, el proceso de llegada, el modo en que estos clientes son atendidos, es el proceso de atención, y C, que habla del el número de servidores, es decir, cuántos tienes. Puedes tener uno, puedes tener N, ¿ya? Y las últimas dos letras hablan de la capacidad del sistema, ¿ya? Es decir, yo puedo tener una capacidad ilimitada, ¿ya? De atención dentro del sistema, ¿ya? Me refiero a que por mucho que tenga... No sé si eso queda, me expliqué a lo que me refiero. Por ejemplo, yo puedo tener tres servidores. O sea, piensa en un supermercado muy grande. Yo puedo tener, por ejemplo, tres servidores. Y puede ser que te colapse y se hagan las tremendas colas para pagar en esas cajas. Pero el supermercado es tan grande que igual hay muchos clientes adentro, es decir, tiene cierta capacidad de atención adentro muy grande, que es distinto a que, por ejemplo, tú llegues a una consulta de un médico y que pueden haber tres médicos, pero el espacio donde las personas están esperando es tan chiquitito que su capacidad, ¿ya?, de sistema te limita a que hayan pocas personas adentro, por mucho que pueden los médicos tener la capacidad de atención. No sé si me explico. Confírmeme si se entendió la diferencia. ¿Ya? A lo que me refiero con capacidad de sistema. Porque eso, si yo tengo una capacidad de sistema muy restringida, puede ser que la persona que llegue y que vea que el lugar es muy limitado, puede ser que por percepción se vaya, por mucho que no sepa que en 2 minutos lo atienden. No sé si me explico. Por favor, confírmeme alguno si se entendió la diferencia. Sí, se entiende. Bien, una cosa es la cantidad de servidores que te pueden atender en paralelo y otro es el espacio, digamos, en donde pueden estar los clientes esperando y que eso limita cierto nivel de capacidad. Bien, y por otro lado, la última letra habla del tamaño de la población, es decir, desde dónde provienen los clientes, que como dijimos, podía ser, por ejemplo, un supermercado o una caseta de peaje, etcétera, se asume población infinita, o sea, los clientes llegan de forma aleatoria desde una población muy grande, es infinita. ¿Bien? Entonces, al final, las primeras tres letras es lo que finalmente describe un modelo, porque por defecto se asume que en las últimas dos la capacidad del sistema es infinita, o sea, es ilimitada, y el tamaño de la población desde donde provienen las llevadas es infinito también. ¿Ya? De hecho, los casos de excepción es cuando la capacidad del sistema es limitada y el tamaño de la población es limitado. ¿Se fijan? Eso es como una variante del general que asume que los dos últimos son limitados. ¿Se entiende? Bien, permiso. Voy a tomar un poquito de agüita amarilla con espuma. ¿Ok? Entonces, bien, entrando ya un poquito a tierra derecha de la notación de las fórmulas que vamos a ir utilizando, vamos a ir describiendo los puntos más importantes. Por ejemplo, el estado del sistema, en definitiva, habla del número de clientes que están en el sistema, viéndolo como sistema en su conjunto, es decir, número de clientes que están o tanto en la cola, esperando por ser atendidos, o siendo atendidos, es decir, dentro del servicio mismo. O sea, todo ese conjunto habla de número de clientes total del sistema. El largo de la cola, en el fondo, el número de clientes esperando por ser atendidos, en el fondo, las clientes que están esperando ser atendidos. ¿Ya? Ese es el número de servidores, lambda sub n, en el fondo es la tasa de llegada con n clientes en el sistema, mu sub n es la tasa de atención del sistema, es decir, cómo pasa de estar atendiendo n a atender al n-1, es decir, cómo paso de un cliente de ser atendido al otro. Y también existen estos otros, ya que también en algunos casos se ocupan, ya, que es NDT, número de clientes en el sistema en un determinado instante de tiempo, y P sub NDT, que es la probabilidad que se encuentren n clientes en un instante de t, ya, en un instante de tiempo específico. ¿Ya? Pero en el régimen estacionario, de lo que tiene que ver con la parte matemática para llegar a esta fórmula, en el fondo cuando calculábamos los pi,
¿ya? De hecho, dijimos que íbamos como a obviar de dónde venían estas fórmulas, pero básicamente es muy similar, es muy parecido a cómo hacíamos el cálculo de las probabilidades estacionarias en un modelo de cadena de Markov en tiempo continuo. La única diferencia que acá son tasas de llegada y tasas de atención, y los procesos de forma genérica, cómo llega se llama un proceso de nacimiento y cómo se atiende se llama un proceso de muerte. Entonces, si ustedes escucharon por ahí una cosa llamada proceso de nacimiento y muerte, es un modelo teórico de forma genérica que habla de las tasas de atención a un sistema y las tasas, o sea, las tasas de arribo, tasas de llegada a un sistema y tasas de atención de un sistema. Las de arribo son nacimiento, ¿ya? Y las de atención son las de muerte. ¿Bien? Entonces, en el régimen estacionario se pueden obtener todos estos parámetros, es decir, la probabilidad que el sistema esté con n clientes adentro, el L de S o L solo, el número esperado de clientes en el sistema, el LQ. ¿Ustedes saben cómo se dice cola en inglés? Se dice Q, que es como Q, una U, E. De ahí viene la Q, de Q. ¿Ya? Y L en el fondo es como length, como largo, como ¿ya? Length, o sea, no sé si se entiende ese término en inglés, como el largo de algo, ¿ya? Entonces LQ es como la extensión de la cola, ¿se entiende? Pero solo de la parte cola, es decir, de los que están esperando ser atendidos. Y el L solo o LS es la extensión del número de clientes en el sistema completo, es decir, incluyendo los que están siendo atendidos. La misma diferencia tenemos entre W y WQ. W tiene que ver con wait, con espera. Entonces, WS o W solo es el tiempo medio que el cliente permanece en el sistema completo, es decir, tanto esperando ser atendido como además siendo atendido. Y WQ es el tiempo promedio que el cliente está en la cola, es decir, esperando ser atendido. Este famoso ρ, que era lo que yo le decía que es el factor de utilización, es decir, el cociente entre lambda y mu, es decir, el cociente entre la tasa de arribos o tasa de entrada y esta tasa de atención, ¿ya? Este mu, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Alguien me quería consultar algo? Ok, entiendo. Bien, entonces al final, en todos los modelos que vamos a ver, existen ciertas medidas de evaluación o medidas de desempeño que también se llaman, que son lo que típicamente vamos a calcular, es decir, el tiempo promedio en la cola, que es WQ, la longitud media de la cola, que es LDQ, el tiempo promedio en el sistema completo, que es W sub S o W solo, dependiendo del texto, el número medio de clientes en el sistema, que es LDS o L solo, probabilidad que el dispositivo de servicio esté desocupado, ¿ya? Es decir, la probabilidad que el servidor o los servidores estén vacíos es P sub 0, la utilización del sistema, que es ρ, es decir, esta cociente entre la tasa de llegada y la tasa de servicio, lambda partido mu, y también la probabilidad de que haya K unidades en el sistema. ¿Bien? Entonces, dentro de las características del primer modelo que vamos a ver, que es el modelo básico, ¿ya? Dijimos, en el fondo se desprende de lo anterior que vimos. Las llegadas se atienden con una disciplina, primero que llega, primero será atendido, es decir, llegan y son atendidos de forma FIFO, el primero que llegó, el primero que se atiende. Las llegadas son independientes de las llegadas anteriores, ya no existe una correlación con las llegadas anteriores, ¿ya? Los patrones de llegada, ¿ya? Se describen mediante una distribución de probabilidad tipo Poisson, es decir, los eventos de arribo se describen según una Poisson, ¿ya? Con parámetro lambda, y provienen de una población muy grande, es decir, el tamaño de la población es infinita o ilimitada. Los tiempos de servicio varían de un cliente a otro y son también independientes entre sí, ¿ya? Pero se conoce el tiempo de servicio promedio, que es este famoso mu, ¿ya? O 1 partido mu, dependiendo si lo hablo en clientes por hora o hora, en ser atendido como tiempo promedio uno de otro. Los tiempos de servicio siguen una distribución de probabilidad tipo exponencial negativa, ¿ya? Y el ritmo de servicio es mayor al de las tasas de llegada, es decir, mu es mayor a lambda, ¿ya? Estos son supuestos que se dan en todos los modelos en general, ¿ya? Con la diferencia que, por ejemplo, acá hablamos del modelo básico que estamos hablando de un servidor, o sea, solo un canal, ¿ya?
Bien, antes de la fórmula principal del modelo MM1, existe una cosa que es una especie de ley o unos teoremas previos que son bastante lógicos de inferir, que son la llamada ley de Little o teorema de Little, que en el fondo habla de cierta relación súper lógica. Que por ejemplo, ¿qué dice Little? Yo creo que en este se explica mejor. Que el largo promedio de la cola, es decir, el número de clientes promedio que están en la cola, es, o es directamente proporcional al tiempo que están los clientes esperando en la cola, que es el WQ. ¿Recuerdan que el LDQ es el largo de la cola, es decir, cuántos clientes están esperando ser atendidos? Y WQ es el tiempo promedio en la cola. Entonces una relación de tipo directa. ¿Y cuál es la relación entre los dos? Si es el largo que tiene que ver con clientes en la cola y esto es el tiempo, la relación que existe entre ellos se da por este escalar que es lambda, que en el fondo que es la tasa de llegada. En el fondo la ley de Little dice que la extensión de la cola es proporcional al tiempo esperando por la tasa de arribo. Lo mismo a nivel del sistema completo. Es decir, el largo del sistema, cuando hablamos del sistema recuerden que hablamos tanto los que están en la cola más los que están siendo atendidos. Entonces la extensión de clientes en la cola es proporcional al tiempo total de servicio también por la tasa de arribo. ¿Ok? Y también otras, estas son las principales, pero existen otras más que se desprenden o se derivan o son como corolario de las anteriores, que son estas de acá, que se usan básicamente para empezar a echar a andar la matemática que te llega a las fórmulas que vamos a usar. En el fondo aquí tú, por ejemplo, este L que dijimos que era el tiempo medio en el sistema completo, básicamente es como el, el número esperado de clientes en el sistema, es decir, la esperanza del N, donde el N es el número de clientes en el sistema. Y si ustedes ven aquí, ¿qué representa esta fórmula? Es como una especie de esperanza, ¿cierto? Un valor esperado, en donde, como es sumatoria, básicamente lo que dice es que yo en promedio, ¿ya? Esperado, tengo el sumatorio de que tenga 0 clientes por la probabilidad que tenga 0 clientes, más que tenga un cliente por la probabilidad que tenga un cliente, o que tenga 2 clientes por la probabilidad de tener dos, y así sucesivamente hasta tener n clientes por la probabilidad de tener n. Entonces se empiezan a generar matemáticamente unas series aritméticas y geométricas en algunos casos, ¿ya? Entonces otra fórmula que se deriva de la ley de Little. También este W, que dijimos que era el tiempo medio en el servicio completo, va a ser igual, ¿ya?, al tiempo medio en la cola más el tiempo que te están atendiendo. Y el tiempo que te están atendiendo dijimos que era el negativo, es decir, el inverso de la tasa de atención. O sea, si a mí me atienden a una tasa mu, por ejemplo, de 4 clientes por minuto, esa es mi tasa de atención. Cuando yo haga el inverso, es decir, 4 a la menos 1, significa que es el tiempo promedio que yo tardo en ser atendido. Entonces, el tiempo en el sistema es el tiempo que yo espero más el tiempo en que me atienden. ¿Se entiende? También, ρ, dijimos que era este factor de utilización, que era lambda partido mu, pero también se desprende, si tú tienes más de un servidor o más de un canal, esta tasa de atención es lambda partido mu por el número de canales que tú tengas. ¿Ok? También podemos sacar de acá que el LQ, tal como lo vimos de acá, que en el fondo el número esperado de clientes en el sistema global es como una esperanza o media matemática de la probabilidad de tener 0 por 0 clientes más la probabilidad de tener un cliente por un cliente así sucesivamente, pero ese es el sistema completo. Cuando hablamos el número esperado solo en la cola, es lo mismo, la única diferencia es que en vez de tener n, va a ser n menos c, donde c es el número de servidores. ¿Ya? Es decir, si me llegan 2 clientes y tengo un servidor, básicamente el que llegue, el primero que llegue se atiende, entonces va a haber solo uno esperando, entonces se da que los que están largo de la cola va a ser la diferencia entre los que están menos los que están siendo atendidos por este servidor C. ¿Bien? Entonces estas son las leyes
en el fondo, ciertas relaciones matemáticas que nos permiten llegar a las fórmulas que vamos a ver a continuación. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles vamos a ver hoy día? Yo me conformo con ver estos dos primeros, el MM1 y el MMS. El MM1 es el modelo más simple, donde tengo tasas de llegada de tipo poissonianas, ¿ya? Con tiempo exponencial, tasas de atención, ¿ya? Con tiempo exponencial y un servidor. Y lo mismo acá, la única diferencia es que en vez de tener un servidor, tengo S servidores, ¿ya? Entonces, algunos ejemplos acá de un modelo MMM1 es una ventanilla de información en unos almacenes, ¿está? O sea, llegan de a uno, tengo solo una ventanilla de atención. Un MMS, por ejemplo, un mostrador de venta de billetes es una línea aérea. O sea, yo llego y tengo un encounter con muchas señoritas atendiendo en paralelo. Un MD1, dijimos que D era de tipo determinístico, es decir, es un tiempo que se conoce con certeza. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, un MD1 podría ser como ejemplo un túnel de lavado a un sistema de coche, es decir, cuando llego a estos túneles de lavado, mi tiempo de atención se conoce con certeza. O sea, yo sé que se demora 2 minutos la máquina en lavarme el auto. Bien. Entonces, MM1. Dijimos que estas eran las características que se daban. Ya lo vamos a avanzar un poquito más rápido. Un modelo de un canal, una fase. El origen de la llegada es ilimitado. No rehúsa, no reniega. Distribución de llegadas Poisson. Cola ilimitada. Disciplina de atención en la cola es primero en llegar, primero en ser atendido. Distribución de servicios exponencial negativa. ¿Ya? Servicio y llegada son independientes. Ritmo de servicio mayor al ritmo de llegada. Es decir, mu mayor a lambda. Entonces, las fórmulas, ¿ya? Al hacer toda esta operación matemática, son las que están acá. Es decir, en un modelo MM1, el número medio de unidades en el sistema, es decir, el número medio de clientes en el sistema, LS, es lambda partido mu menos lambda. El tiempo medio en el sistema, o WS, es 1 partido mu menos lambda. El número medio de unidades en la cola, o LQ, es lambda cuadrado partido mu por mu menos lambda. Tiempo medio en la cola, o WQ, es lambda partido mu por mu menos lambda. Y el factor de utilización, o ρ, es lambda partido mu, como habíamos dicho. También la probabilidad que hayan 0 clientes o 0 unidades en el sistema, o P sub 0, sería 1 menos la tasa de servicio. O sea, 1 menos ρ. Es decir, 1 menos lambda partido mu. Y la probabilidad que hayan K unidades en el sistema, ¿ya? Es lambda partido mu elevado a K más 1, donde n es el número de unidades en el sistema. ¿Ok? ¿Hasta aquí me siguen? Muchachos, ¿me confirman? Sí, todo ok. Bien, entonces hagamos un ejemplo del caso de un, de un modelo MM1. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que en un lavacar, un servicio de lavado de vehículos, puede atender un auto cada 5 minutos. ¿Ya? En el fondo esto es como la tasa de, o la capacidad de servicio. 5 minutos, cada 5 minutos puede lavar un auto. Y la tasa media de llegada son 9 autos por hora. Es decir, en promedio llegan 9 vehículos por hora a ser atendidos. ¿Ya? Y este lavacar se demora 5 minutos en lavarte el auto. Entonces dice, obtenga las medidas de desempeño de acuerdo al modelo MM1. Y además, obtener la probabilidad de tener 0 clientes en el sistema. ¿Ya? O sea, en el fondo otra pregunta. La probabilidad de tener una cola de más de 3 clientes. O sea, otra pregunta. Y la probabilidad de esperar más de 30 minutos en la cola y en el sistema. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿quién me puede decir aquí, sin avanzar, cuánto es lambda y cuánto es mu? ¿Alguno de ustedes? ¿Cuánto es lambda y cuánto es mu? Lambda 9 y mu 5, ¿no? Mira, fíjate, recuerda que lambda es la tasa de llegadas, ¿cierto? Ah, sí, Dice, la tasa media de llegadas es 9. ¿Y 9 qué? 9 vehículos por hora, ¿cierto? sí. ¿Sí? Entonces lambda está clarito. Recuerda que lambda es una tasa, Ah, pero el ¿ya? mu hay que pasarlo ahora, ¿o no? Tal, hay que pasarlo a tasa. Te lo dan como tiempo.
Lambda está claro, son 9 vehículos por hora, ¿cierto? Es una tasa de llegada, ¿sí? Me llegan 9 vehículos a la hora, ¿bien? Lambda está claro. Pero mu, en el fondo mu, hay que llevarlo a tasa. Me están diciendo que este único lavacar se demora 5 minutos en lavarte el auto. Entonces, si yo te lo pregunto como tasa de atención, ¿cuánto sería? Pregúntese. Si cada 5 minutos lava un auto, ¿cuántos autos lava en una hora? Sería el 60 minutos partido 5 minutos, ¿no? Tal cual. ¿Cuánto te daría eso? Entonces, Tal cual. O sea, te estoy diciendo, si se demora 5 minutos en lavarte un auto, eso está diciendo. Entonces pregúntate, ya dado que lambda está medido en autos por hora, te llega 9 por hora, entonces la tasa de atención, si cada 5 minutos te lava un auto, entonces como tasa de atención, ¿ya? Para tener consistencia con el otro que está medido en autos por hora, habría que hacer 60 partido 5, y eso me va a dar, tal como tenemos acá, 60 partido 5, 12 autos por hora. ¿Se entiende? Entonces en el fondo acá, siempre, ¿por qué este ejemplo lo tiene expresado de esa forma? Porque es típicamente uno de los errores básicos en esto es que se confunden las unidades, ¿ya? O sea, acá, por ejemplo, podemos llevar todo, el lambda y el mu lo podemos llevar a autos por minuto, da lo mismo, o sea, si 9 lo parto por 60, me va a dar un número que va a ser autos por minuto, ¿cierto? Me va a dar un decimal, me da lo mismo, pero va a ser autos por minuto. Pero si lo hago a lambda, también se lo tengo que hacer a mu, es decir, tengo que ser consistente. En el fondo, si lambda está en autos por hora, mu también tiene que estar en autos por hora, ¿sí? O sea, es una regla básica para partir. ¿Hasta ahí estamos claros, muchachos? ¿Sí? Y fijarse también, confírmenme muchachos, ¿hasta ahí estamos claros? Lambda y mu, ¿ya? Y fijarse también que se cumple que la tasa de atención es mayor a la tasa de llegada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? sí, profe. Sí. Yo, mire, muchachos, les recomiendo que se conecten. Sí, al menos a mí no se me acopla. Yo lo escucho súper bien. Les recomiendo que se conecten para que interactuemos más. ¿Ok? Entonces, tenemos que lambda es 9 autos por hora, mu 12 autos por hora. Es decir, arriban los vehículos 9 por hora y se atienden los vehículos 12 por hora. Dijimos que algo básico que tenía que darse es que mu sea mayor a lambda, ¿ya? Para un modelo MM1. Para un modelo MMS donde tienes S servidores, S por mu tiene que ser mayor a lambda. ¿Ok? Entonces, la tasa de utilización, dijimos, que es el cociente entre lambda y mu. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, si me llegan 9 autos a la hora y yo tengo una capacidad de atención de 12 autos a la hora, significa que al dividir 9 en 12, significa que yo tengo un factor de utilización de mi sistema, ¿de cuánto? ¿De 0,75 o 75%? ¿Están de acuerdo? ¿Siguen la lógica? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a calcular las medidas de desempeño. Entonces, ¿qué es lo que era LDS? Recuerden, L largo, Q de cola, S de sistema. ¿Van viendo la lógica? Para que se vayan asociando con el término. LS, véanlo, apréndanselo al tiro casi. LS o L solo, dependiendo del texto. Si el diferencial lo hace LQ. LQ es largo de la cola. ¿Se fija en la lógica? Largo de la cola. En el fondo, número. ¿Y estas fórmulas van a ser igual para todos los modelos? No, estamos hablando del MM1. Ah, ya, Solo el MM1 tiene esta fórmula. ¿Ya? ya, perfecto. ¿Ya? Porque recuerda, por ejemplo, el MMS tienes S servidores. ¿Ya? Entonces, tu capacidad de atención es mu por S. Entonces, va a ser distinta la fórmula. ¿Ok? Entonces,
LQ representa el número de clientes en la cola. LS, número de clientes en el sistema. Entonces, ¿cuál debería ser mayor? ¿Número de clientes en el sistema o número de clientes en la cola? El sistema. Obvio, porque en el sistema son los que están en la cola más los que están siendo atendidos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Van siguiendo la lógica? Entonces, acá da lo mismo el orden, pero como es fórmula, LS es el número de clientes en el sistema, y eso dijimos que era lambda partido lambda menos mu. Es decir, al reemplazar acá, esto es 9 partido 9 menos 12, ¿ya? Igual a 3 clientes en el sistema. LQ, perdón, LQ sería lambda cuadrado partido mu por mu menos lambda. Al reemplazar nos da 2.25. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Ahí estamos bien? Sí. Sí, todo bien. Bien. Ahora, WS, como dijimos, era 1 partido mu menos lambda. Mu menos lambda. ¿Ya? Entonces, al reemplazar, después hagan las validaciones aquí. ¿Ya? Es 1 partido 12 menos 9. En el fondo es 1 partido en 3. O sea, da 0,33 horas. Fijarse acá, tener la relación. Como las tasas acá están autos por hora, los tiempos también te dan en horas. Entonces, si te preguntan en minutos, tenés que multiplicar por 60 y 0,33 minutos por 60 te da 20 minutos. ¿Ok? Ese es el tiempo promedio en el sistema completo. Ahora, el tiempo promedio en la cola, ¿ya? O sea, esperando ser atendido, no incluye lo que te están atendiendo, es lambda partido mu por mu menos lambda. Es decir, 9 partido 12 por 12 menos 9. ¿Ya? Eso te da 0,25 horas también, que por 60 te da 15 minutos. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Perfecto. Entonces, el P sub 0, ¿qué significaba? Era la probabilidad de tener 0 clientes en el sistema. Es decir, dadas estos parámetros, la probabilidad de no tener ningún cliente en el sistema, es decir, ni esperando ni siendo atendido, era 1 menos ρ por ρ elevado a n, donde en este caso n es 0, es decir, número esperado de clientes que sea 0, es decir, que no haya ninguno atendiéndose, es 1 menos ρ por ρ elevado a 0. ¿Ya? Entonces, como ρ era 75%, que es la tasa de utilización, el complemento es 0,25 por 0,75 elevado a 0, y algo elevado a 0 es 1, entonces es 0,25 por 1, o sea, 0,25. ¿Bien? En el fondo, esa es esta respuesta de acá. Probabilidad de tener 0 clientes en el sistema. ¿Ya? Lo que estaba antes de eso son las famosas medidas de desempeño del sistema. Después nos dice la probabilidad de tener una cola de más de 3 clientes. Probabilidad de tener una cola de más de 3 clientes. ¿Ya? Entonces nos preguntan la probabilidad de que el LS, en el fondo que el largo del sistema sea mayor a 3. Y eso por fórmula era ρ elevado a n más 1. Es decir, la probabilidad de que LS sea mayor que n es igual a ρ elevado a n más 1. Entonces, como nos dice, la probabilidad de que el largo del sistema sea mayor que 3, ¿ya? Es ρ elevado a 3 más 1. Es decir, 0,75 elevado a 4 nos da 0,32 o 32%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahí me siguen? Sí, profe. ¿Se fijan que no es complejo? Sí. Créanme que la parte más compleja de esto es entender todo este ecosistema que hablamos previamente. O sea, las disciplinas de atención, cómo te atienden, el largo de la cola, entender la notación de Kendall y la parte matemática que es cómo llegar a la fórmula. Pero dijimos que eso lo íbamos a obviar en este caso y aparte que en la prueba también me confirmaron que no van a haber ningún tipo de demostración matemática ni nada y que además iban a colocar un formulario. ¿Ya? De hecho yo lo pedí, que hubiese formulario. Gracias, profe. Vale. Bueno, a todo esto yo igual le voy a entregar un formulario.
Bien, entonces con eso calculamos la probabilidad de tener una cola de más de 3 clientes. Después nos dice la probabilidad de esperar más de 30 minutos en la cola. En la cola y en el sistema, en el fondo la probabilidad de que el WQ sea mayor que 30 y la probabilidad de que el WS sea mayor que 30. ¿Se entiende? Es decir, la probabilidad de que la cola sea mayor, la probabilidad de que el tiempo de espera sea mayor que 30 minutos y la probabilidad del tiempo en todo el sistema sea mayor que 30 minutos. Entonces, como nos preguntan la probabilidad de que ese tiempo sea mayor que 30 minutos, y acá estamos trabajando en horas, en el fondo 30 minutos llevado a horas es 0,5 horas, ¿cierto? ¿Sí? En el fondo es, acá en el W, la probabilidad de la probabilidad de que WQ sea mayor que 30 minutos es equivalente a decir que la probabilidad de WQ sea mayor que 0,5. Y eso por fórmula dijimos que era ρ por E elevado a menos mu por 1 menos ρ elevado a t. ¿Ya? Y en el caso de WS es E, las mismas, la única diferencia que cuando habla del WQ se multiplica por ρ y cuando habla del WS no tiene ρ. Entonces, por ejemplo, veamos el primero. La probabilidad de que el tiempo esperado en el sistema sea mayor que 30 minutos, ¿ya? Es que este t es 0,5, porque 30 partido 60 es 0,5. Entonces es e, o sea, 2,71, etcétera, elevado a menos mu, donde mu es 12, por 1 menos 0,75 por este cociente, que es 0,5. Entonces al reemplazar acá, todo eso nos da 0,22. ¿Bien? Y teniendo ese, porque fíjense que esto que está acá es lo mismo que está aquí, la única diferencia es que este se multiplica por ρ y nos da la probabilidad que el tiempo en la cola sea mayor que 30 minutos o mayor que media hora. Entonces sería 0,22 por ρ, ¿ya? Es decir, 0,22 por 0,75 nos da 0,17. ¿Bien? Entonces con eso calculamos todas las medidas de desempeño y un par de preguntas más. ¿Se entiende? ¿Se entendió el ejemplo del modelo MM1? Sí, sí, se entiende. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Perfecto. Vamos a seguir entonces con el otro modelo. Bueno. No. Siguiendo la secuencia acá. También podemos incorporarle a todo esto, a los modelos de teoría de cola, lo que es el análisis económico de las líneas de espera. Es decir, aquí les pido muchachos que interactúen conmigo. Pensemos, suponte que tú eres el gerente de un banco. Tú tienes que llegar a un equilibrio entre, por ejemplo, ¿de qué depende que tú tengas muchas ventanillas de atención? O en un peaje, ¿de qué depende que tú tengas muchas casetas de atención de un peaje? Depende de la tasa de llegada. Si tu tasa de llegada es demasiado alta, y salvo que tengáis un robot que sea automático y te atienda así súper rápido, pero ese robot no existe, sino que un ser humano, ¿ya? Tú tienes que tener muchas casetas en paralelo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. profe. Pero tener muchas casetas en paralelo, ¿ya? Tener muchos servidores, es caro, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Se genera un costo-servicio por canal, o por servidor, ¿ya? Y eso por un periodo de tiempo, por ejemplo, mensual. En el fondo, cada cajero es en el fondo un sueldo, ¿sí o no? Sí, Y eso es directo. ¿A qué? Es directo al número de cajeros que yo tenga o número de servidores. ¿Están de acuerdo? sí. Por lo tanto, el costo de servicio se mueve en forma directa al número de servidores que yo tenga. ¿Bien? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Porque mientras más cajeros tengo, o más personal de atención en una caseta de peajes tengo, mayor es el costo de atención o costo de servicio. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Pero si yo tengo más canales de atención, o más cajeros, o más casetas de peaje, ¿qué pasa con el costo esperado en la espera? Porque yo puedo también medir como costo
el hecho de que mis clientes estén esperando, ¿no? Porque puede ser que si esos clientes esperan mucho, se me van pues, y los pierdo. Se genera como una especie de costo-oportunidad. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo que si yo tengo una muy baja tasa de atención, porque tengo muy pocos cajeros, por ejemplo, no sé, en esta misma caseta de peaje o en esta consulta del doctor, yo tengo solo un doctor o dos doctores, pero tengo muchos clientes, ¿qué pasa con mi calidad de servicio? ¿Se fija? Eso yo puedo verlo como un costo de espera. Entonces, en este caso, ese costo se mueve de forma inversa al número de canales o de servidores que yo tenga. ¿Están de acuerdo, no? Sí, profe. Sí, sí. Ahí se mueve de forma inversa. ¿Sí? Es decir, mientras más servidores o canales tenga, el costo de espera disminuye. Claro, porque tengo mejor tiempo de atención. Y ese costo disminuye, pero por otro lado me sube el costo de disponibilizar ese servicio. Entonces, en la práctica, mi costo total de operación o mi costo total por periodo es la suma del costo de espera y el costo de servicio. ¿Ya? En donde el costo total va a ser el costo de esperar, que es C sub W, en el fondo el costo de espera por unidad y por periodo, por L, donde L o LS es el número medio de unidad en el sistema, más el C sub S, que en el fondo es el costo del servicio o costo por canal, o costo por servidor, por periodo, por el número de canales que yo tenga. Entonces, básicamente, mi modelo de costo se comporta así. No sé si ustedes han visto alguna vez un modelo de ese tipo, esas curvas, en algún otro ejemplo, en alguna otra materia. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, el modelo de inventario, cómo se comporta. En su momento sí, pero la verdad no me recuerdo bien. Pero ¿han visto una curva parecida a eso? En el fondo tienes un costo que se mueve en forma directa y otro costo que se mueve en forma inversa. Pero el costo total se genera como una curva. En donde esa curva, que es como, tiene como esta forma como de curva en U, tiene un mínimo. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿qué dijimos? Este eje tiene arriba costos, ¿ya? Y acá tiene tasa de servicio, es decir, cuántos servidores yo tengo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que los costos, ¿ya? Tienen estos dos comportamientos. A mayor tasa de servicio, el costo de espera disminuye, porque si mientras más servidores yo tenga, menos van a tener que esperar los clientes, entonces el costo de espera disminuye. Es decir, es inversamente proporcional al número de servidores que yo tenga, es decir, le afecta la tasa de servicio. Pero por otro, La llamada. pero por otro lado, mientras más servidores tenga, el costo de servicio aumenta. Entonces se mueve de forma directa. ¿Ya? Entonces, en la práctica, el costo total, que es la suma de los dos, la suma del costo de servicio más la suma del costo de espera, se conforma como esta curva en forma de U, en donde va a tener siempre un mínimo. Y es el que hay que tratar de buscar. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Lo vamos a dejar hasta aquí, antes que se nos corte la llamada. Ya. Em, Perfecto. Muchas gracias, profe.